Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Toda persona que ha venido a este libro con un corazón dispuesto para aprender, escudriñar, para luego enseñarla, su vida ha sido transformada por completo. Por eso, preparémonos, abriendo nuestros corazones y nuestras Biblias para comenzar un tiempo en su palabra. Bienvenidos. Hoy, por medio de la Escritura, quisiera llevarles a un punto importante que narra el Evangelio de Juan luego de la resurrección de Jesucristo. Hoy es un día especial y vamos a estar hablando sobre la resurrección, de hecho no solamente nosotros, en varias iglesias y alrededor del mundo. Pero quisiera centrarme en este evento que le pasó al apóstol Pedro cuando él se encuentra con su maestro, luego de que vivió uno de los tiempos más amargos y fue la negación que él tuvo. Jesús ya lo sabía, pero esto es algo que Pedro tenía que de alguna manera sanar y Jesús se encarga de esto. En la resurrección de nuestro Señor no solamente vemos con firmeza que las palabras de Jesús son ciertas, sino que también hallamos reconciliación. Una reconciliación que es necesaria para todos los que estamos hoy aquí y los que vamos a estudiar este texto. Porque es esta reconciliación con Jesús la que Primera de Corintios nos manda a expresar y a contar. Porque muchas veces en nuestra vida pensamos que todo está bien. Pero hay un tema que Jesús tenía pendiente con Pedro. Y era un tema que tenía que hablar con él para que su vida sea transformada. Así que vamos a estudiar hoy la vida del apóstol Pedro desde un principio, ¿ok? Entonces vamos a Juan, de hecho es el evangelio que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y vamos a estar en el capítulo número 1 y vamos a hablar del discípulo que conoció a Jesús y cómo empieza este conocimiento y este caminar con él. Vamos al versículo número 35. Dice la Biblia: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaban por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar 2 de los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Y ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde vives? ¿Dónde moras?». Y les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Muy bien, aquí vamos a observar esto de aquí. Es este primer encuentro de Pedro con Jesús. Y me encanta ver cómo el Señor conoce de tal manera a quien Él había escogido como sus discípulos, que la primera vez que se encuentra con Él le hace este cambio de nombre y le dice: «Simón, ahora tú te vas a llamar Cefas», que quiere decir Pedro. Y esta traducción habla de piedra. Y esto habla mucho del carácter y mucho del liderazgo que se le va a otorgar a este hombre Simón, quien lo vamos a estar estudiando y vamos a ver cómo es su recorrido. Pero para entender un poco el Evangelio de Juan, yo quisiera que vayamos un ratito al capítulo número 21. Vayan a sus Biblias y vamos a estar en el capítulo número 21 de Juan, porque este relato tiene la intención de darnos a conocer a Jesús. Entonces, vamos a estar observando la vida del apóstol Pedro, lo que él observó, lo que él escuchó, y cuál es el fin del evangelista Juan al escribir esta epístola, y está en el verso número 30. Veámoslo juntos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús, 1, es el Cristo, 2, el Hijo de Dios, y 3, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el propósito de Juan al escribir esta carta
es ese punto de que podamos creer en que Jesús es el Cristo, es el ungido, el Mesías esperado. 2, es el Hijo de Dios. Este está hablando sobre su deidad. Y tercero, para que creyendo en estas palabras podamos nosotros tener vida eterna. Entonces, este evangelio nos va a mostrar cómo el apóstol Pedro, y no solamente Pedro, todos los discípulos, escucharon cosas importantes y vieron cosas importantes. De hecho, el evangelio de Juan va a mostrar 7 señales. Estas señales, el evangelista las escribe para que las personas creyeran en quién es Jesús. Pero Jesús, aparte de las 7 señales, hizo declaraciones de yo soy. Y aunque encontramos unas 22 referencias, hay 7 especiales en las que él añade y dice yo soy y añade una frase adicional y nos deja ver un poco más del carácter y quién es Jesús. Entonces, observemos estas señales y recordemos que Pedro también está caminando y está observándolas. Y la primera que quisiera que veamos juntos es las bodas de Canaán. Los discípulos junto con Jesús son invitados y llegan a este lugar donde el vino se había acabado. Y observemos un poquito el relato sobre esta primera señal. Vamos al capítulo 2, versículo número 1. Dice la Biblia: al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces él les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó, y aquí está el propósito, manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Muy bien. Observamos esta primera señal donde él manifiesta su gloria. Recuerden que estas señales tienen la intención de mostrarnos quién es él. Y aquí muestra Jesús su poder sobre la creación. Nosotros ya hemos observado en el libro de Éxodo, si recuerdan un poquito, cómo el Señor en las plagas transforma el agua en cambio en sangre. Pero en esta ocasión Dios muestra su poder, Jesús muestra su poder y está hablándonos de quién es Él, transformando el agua en vino. ¿Cómo se acaba el vino en esta fiesta, verdad? Y esto iba a causar un problema para el novio. Se acaba el vino, le traen este problema a Jesús, su madre le dice, él tiene esta conversación con su madre y él simplemente dice: llenen las tinajas. Y ellos lo hicieron, llevaron al maestresala y lo que ellos habían llenado de agua, Dios lo había convertido en vino. Y esto nos habla de quién es Jesús. Jesús mostrando su poder sobre la creación. Primera señal. Vamos a la segunda señal y vamos a estar en una sanidad. Vamos al capítulo número 4 y vamos a ver la sanidad del hijo de un noble. Jesús se había detenido ya por Samaria, había conversado con esta mujer samaritana. Y ahora dice la escritura, y vamos juntos al verso número 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir.
Entonces Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era en la que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Perfecto. Vemos aquí esta sanidad del hijo de un noble, desesperado. Había escuchado ya sobre Jesús. Corre a verle y le ruega que vaya. Pero Jesús no desciende. Jesús simplemente le dice: ve, porque tu hijo ya está sano. ¿Y dónde vemos la fe en este hombre? Cuando desciende y corre a su casa, estaba esto más o menos a 25 kilómetros de distancia, y se mueve allá. Y cuando él regresa, salen sus siervos y le dicen: tu hijo ha sido sanado. Y esto llega a su corazón porque sabe que no hay distancia que pueda detener a Dios. Y aquí Jesús nos muestra otra cosa: que Él tiene el poder aún sobre la distancia, no solamente en otorgar sanidad, sino que a Él no le afecta la distancia, no le afecta el tiempo. Y esto nos está hablando de la deidad de Jesús. Y este milagro también fue observado por el apóstol Pedro. Ya vamos 2 señales. Vamos a la tercera señal a la que el apóstol también fue testigo. Vamos a la sanidad de un paralítico, y está más abajo en el capítulo número 5. Cuenta la historia, es un lugar... Vamos a observarlo juntos. Verso número 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y sube Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años, ojo con esto, 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Perfecto. ¿Qué estamos viendo aquí? Un hombre que llevaba 38 años viviendo de esta manera. Estaba cerca de este estanque llamado Betesda, esperando a que este ángel mueva las aguas, y el primero que vaya y tocaba esa agua quedaba sano. Pero había un problema en él, era paralítico. Jesús se entera de esto, observa, habla con él, y recuerden, los discípulos también están aquí, Pedro también está aquí, y observa esta sanidad. Pero aquí hay algo más también detrás de la sanidad, y es que al Señor no le afecta aún el tiempo que esta enfermedad esté atacando a la persona. Y vemos este poder sobre el tiempo, sobre la vida, sobre la salud. Es increíble, y los discípulos están ahí observando de primera fila lo que está pasando. Esta es la tercera señal. Vamos a la cuarta señal. Y vamos a ir a esta alimentación que es muy conocida, de 5,000 personas. De hecho, es más personas, pero así lo hemos acostumbrado a estudiar. Y en el capítulo número 6 de Juan, versículo número 1 en adelante, sucede algo interesante. Jesús se encuentra predicando. Luego de su predicación, observa las multitudes. Y estas multitudes, si regresaban, no iban a alcanzar ya la luz del día. Y se podían quedar sin comer y todo esto. El Evangelio de Mateo nos dice que Él los mira con compasión. Este Evangelio de Juan nos dice, bueno,
¿Cómo vamos a alimentarle? Pero él ya sabía cómo iban a alimentarle. Entre estos sale uno de sus discípulos llamado Andrés y le dice: aquí hay un muchacho que tiene esta cantidad de comida, y saca los peces y los panes. Pero dice: ¿y qué es este poco para tantos? Y observemos qué es lo que hace Jesús, y vamos a estar en Juan capítulo número 6, versículo número 9 en adelante. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dice: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal, esta es palabra clave en Juan, que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, entendiendo que iban a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo, él solo. Vemos esta cuarta señal y observamos a Jesús teniendo este poder sobre la provisión. No había comida y había muchas personas. Y esto es algo que también lo observamos en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel está en medio del desierto y es Dios quien les da provisión en medio de la nada. Jesús está haciendo exactamente lo mismo. Tiene control total y Él es esta fuente de provisión para este pueblo que estaba fuera de sus casas, en un lugar donde no iban a conseguir comida. Y Él se muestra aquí como este Dios que da provisión. Luego de esto vamos a la quinta señal, y la quinta señal nos va a mostrar su poder sobre la naturaleza. Está en el capítulo número 6, mismo versículo 15, 16 en adelante. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y miren lo que dice la Escritura: y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Perfecto. ¿Qué observamos aquí? El poder de Jesús caminando sobre el agua. Hay relatos donde también muestran tormentas que aún cuando ellos pensaban que se iban a morir, se acercaron al Señor y dijeron: Señor, ¿no te da temor de que vayamos a morir? Y Él reprende a su fe. Y Él también le ordena al mar que se detenga, a los vientos. Y ellos se sorprenden y dicen: ¿quién es este hombre que aún el mar y los vientos le obedecen? Y aquí vemos a Jesús, en cambio, caminando sobre el mar. Las leyes de la física ni siquiera se aplican sobre Él, porque Él es el dueño absolutamente de todo. Y esto es lo que Juan está contando a través de su evangelio. Y los discípulos, incluyendo a Pedro, están siendo testigos de estas señales que Él está mostrando, y las señales nos muestran quién es Él. Ahora, vamos a la sexta señal. Cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Venga conmigo a Juan capítulo número 9. Vamos a estar en Juan capítulo número 9. Juan capítulo número 9, versículo 1 en adelante, nos muestran un ciego de nacimiento. Este era un ciego conocido alrededor de este pueblo, y hacen una pregunta extraña. Y le dicen: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que éste haya nacido ciego? Y es que hay esta asociación entre la enfermedad y el pecado que es cierta, pero Jesús muestra algo aquí. Quiere dar una enseñanza que va mucho más allá. ¿Cuál es? Observémosla y vamos al versículo 1.
Al pasar Jesús vio a un hombre de ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y responde Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y entre tanto que estoy en el mundo, miren lo que él dice aquí: luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Y el ciego decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me vio y dijo: ve a Siloé y lávate. Y me fui y me lavé y recibí la vista. Ahí nos vamos a detener un ratito. Jesús nos muestra aquí algo interesante. Desde su nacimiento este hombre había sido ciego. Cuando él se acerca y le preguntan quién había pecado, si este u otro, dijo: no, para que la gloria de Dios sea manifestado sobre la vida de este hombre. Él escupe en tierra, unta el lodo, se lo pone en los ojos y le dice: ve y lávate. Y él ve en fe y lo va y lo hace. ¿Qué es lo que Jesús muestra aquí? ¿Quién es Jesús? Y nos está mostrando su poder sobre la vida. No solamente sobre el cuerpo, sobre la vida. Estamos observando y los testigos son los discípulos y entre ellos está Pedro observando estas señales. Pero Jesús no solamente tiene el poder sobre la vida, sino también sobre la muerte. Y en Juan capítulo número 11 vamos a ver esta séptima señal, que es la de un amigo de él llamado Lázaro. Lázaro, amigo de él, hermanas Marta y María, le mandan a llamar a Jesús. Jesús no va los primeros días. Cuando Lázaro ya muere, él regresa a donde están sus amigos. Salen sus dos hermanas a recibirle, las dos entristecidas. Jesús les empieza a hablar sobre la resurrección y él dice: yo soy la resurrección y la vida. Luego de esto, él observa a los judíos que estaban también consolando a sus hermanas. Tuvo compasión, sintió el dolor de estas hermanas. Y es aquí cuando él muestra algo: quién es él y el poder que él tiene. Y observemos lo que dice el capítulo 11, versículo número 38 en adelante. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, y era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, pero esto hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, palabra importante en el Evangelio de Juan, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clama a gran voz y dice: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Wow. Jesús no solamente tiene el poder sobre la vida, sino también sobre la muerte. Una vez escuché, y es interesante el comentario de por qué dijo: Lázaro, levántate y ven fuera. Hay personas que comentan y dicen: bueno, si él hubiera dicho solamente levántate y ven fuera, todos los muertos se hubieran levantado. Jesús muestra aquí su poder, no solamente sobre la vida, sobre la sanidad de las personas, sobre la naturaleza, sobre la provisión. Él está mostrando su poder aún sobre la muerte. Queridos amigos, y Pedro está ahí.
él está siendo testigo ocular, observa absolutamente todos estos hechos, señales que Juan relata para que crean en que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Ese título habla de la deidad de Jesús, de que Él es Dios, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Y Pedro observa esto, pero Pedro no solamente observa las señales, sino hay discursos que Jesús también da, y son estos yo soy que habla la Escritura. Jesús llegó a decir siguientes frases, y yo le voy a dejar los versículos aquí abajo. Jesús, luego de la alimentación de los 5,000, las personas fueron y querían hacerle rey, lo persiguieron, y Jesús sabía que ellos no lo estaban siguiendo por las señales ni siquiera, sino porque se habían saciado. Y Jesús en ese momento les dice que deben de buscar del verdadero pan, y el verdadero pan de vida era Él. Y el que comiera de ese pan tendría vida eterna. Al escuchar esto, los judíos y muchos de sus discípulos se alejaron de Jesús, porque estos eran frases muy fuertes. No podían soportar lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús no solamente dijo que era el pan de vida, también dijo, yo soy la luz del mundo. En un tiempo de tanta oscuridad religiosa dentro del pueblo de Israel, Dios les había encargado a los sacerdotes pastorear a Israel por medio de su palabra, pero ellos simplemente se habían desviado de tal manera que Israel vivía un tiempo oscuro también en su relación con Dios. Y no solamente que abrió los ojos del ciego, sino que Jesús empezó a traer esa luz que nos lleva hacia la vida eterna. Y Él dijo, yo soy la luz de este mundo, porque es un mundo lleno de tinieblas, lleno de pecado, donde los hombres pasan peleando contra los hombres, guerras, maldades, y todo esto nace del corazón de los hombres. Y es la luz, es Cristo quien trae esta luz que nos lleva hacia la salvación. Pedro no solamente escuchó ese sermón de yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, sino que en un relato interesante Jesús dijo, yo soy la puerta, y el que entra a mí va a tener pastos. El que entra por mí va a ir a la salvación. Esto es lo que Cristo está diciendo. Y luego también hace otra frase donde Él dice, yo soy el buen pastor y yo doy la vida por mis ovejas. Él está mostrando ese pastor que hacía falta en el pueblo de Israel, ese pastor que hace falta en este mundo. Él está diciendo, yo he venido a pastorearles y yo he venido a darles vida. Estos son todos los sermones que Pedro empieza a escuchar. Él no solamente dijo, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida. Él también dijo, cuando habló con Marta, cuando estaba la muerte de Lázaro, Él también dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él es la fuente de la vida eterna. Y esto Pedro lo está escuchando. También Él dijo, yo soy la vid verdadera. Separados de mí nada podéis hacer. Él es la fuente de nuestra vida. Y todos estos discursos Pedro los escuchó como Pedro vio todas las señales. ¿Cuáles fueron entonces el resultado de ver todas estas cosas? Vamos al capítulo 6 de Juan, y aquí vamos a ver una frase que sale del corazón de Pedro, y este es un discípulo que confiesa a Cristo. Veamos lo que dice la Biblia en Juan 6, versículo número 67 en adelante. Una vez que los discípulos se habían alejado por la palabra fuerte del pan de vida, Jesús le hace esta pregunta. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás, verso 66, y ya no andaban con él. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas fueron las palabras que salieron de la boca del apóstol Pedro. Era un hombre que había visto las señales de Jesús, había escuchado los sermones de Jesús,
¿Se acuerdan el propósito del evangelista Juan al escribir esto? Y estas señales son escritas para que crean que Él es el Cristo y el Hijo de Dios. Pedro dice eso con sus labios y lo confiesa. Pero ¿qué pasaba dentro del corazón de Pedro? Llegó a tal confianza que luego de haber cenado, él le llega a decir a Jesús una de las frases que nosotros conocemos muy bien, pero vamos un ratito, vamos a estar en Juan capítulo número 13. Juan capítulo número 13 nos da este relato de esta fe que empieza a profesar Pedro. ¿Y dónde estaba su pensamiento? Él decía, yo tengo hasta la capacidad de dar mi vida por ti. Miren lo que dice la Biblia en el verso número 36. Y le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le responde, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro llegó a decir que él estaba dispuesto a morir por Jesús. Y el relato de Juan nos va a mostrar que no fue así, que lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro era verdad y que eso se iba a cumplir. Pero esta efusividad de Pedro se deja ver. Él ha escuchado todos los sermones, había visto todas las señales. Jesús ya había dicho que él tenía que morir. En estos relatos que observamos, los discípulos no se concentran tanto en esta muerte de Cristo, se concentran en quién va a ser el mayor y se parece mucho a nosotros. Llega Pedro a decir, yo voy a dar mi vida por ti. Jesús le dice, no, tú me vas a mí a negar. Porque Jesús conoce el corazón del ser humano como conoce el de Pedro, conoce su corazón, conoce mi corazón. Y sabe en qué condición estamos. Vamos a estar en el capítulo número 18, donde vemos ahora a este discípulo fallando a Cristo. Él le dice que iba a dar su vida, pero de hecho no lo hace. Y vamos a ver esta negación de Pedro. Verso número 15, luego del arresto del Señor. Dice la Biblia, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera y le hace entrar a Pedro. Entonces la criada portera le dice a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaba, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Verso 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez, y enseguida dice en la escritura que cantó el gallo. ¿Cómo se tuvo que haber sentido este hombre Pedro? ¿Vio las señales? Vio los discursos, escuchó los discursos, dijo que iba a seguir a Cristo, Cristo ya sabía lo que iba a hacer y de hecho lo pasó, le negó. Lucas nos deja ver qué es lo que pasó en el corazón de este hombre. Vámonos a Lucas capítulo número 22. En Lucas capítulo número 22, en el verso 61 dice lo siguiente. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, después que le había negado. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Este era el sentimiento de este hombre que había dicho que iba a seguirle y que iba a dar su vida. Luego este Pedro ve la crucifixión. Pero la crucifixión no detuvo al maestro. Jesús, en su resurrección, nos afirma que cada palabra que él dijo es verdad.
Pero en la resurrección, ahora encontramos algo que necesitamos todos, y es la reconciliación. Y Jesús no iba a dejar igual a Pedro. Jesús tenía este tiempo que tenía que tener con este discípulo quien había fallado. La Biblia nos enseña que hay dos clases de tristezas. Una tristeza que fue mostrada en la vida del apóstol Pedro. Lloró amargamente, pero hay otra tristeza que la vivió también Judas. Y es una tristeza que, dice la Biblia, que no es para salvación. Es como un remordimiento que nos va a llevar a la muerte. Tal como le pasó a Judas, tuvo un remordimiento de lo que hizo. Pero hay un arrepentimiento, una tristeza que nos lleva a la salvación. Y es esta tristeza la que Pedro siente. Jesús resucita y esto nos afirma quién es Él. Que todo lo que dijo que Él era, Él lo es. Él es este Dios que tiene poder sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la provisión. Él es el yo soy. Él es el buen pastor. Él es la puerta donde entramos a la salvación. Él es el pan de vida. Él es la fuente de nuestra salvación. Pero todo este conocimiento en Pedro tenía que llegar a un tiempo donde creer, saber todo esto y creer, tenía que llevar a un tiempo donde tenía que encontrarse cara a cara con Cristo. Y este es el relato donde nos vamos a centrar ahora. Y está en Juan capítulo número 21. Y observemos cómo Jesús, en su resurrección, buscó también la reconciliación. Mire lo que dice la Escritura desde el verso número 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estando juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oye que era el Señor, se ciñe la ropa porque se había despojado de ella y se echa al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompe. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Paremos un ratito ahí. ¿Dónde había ido Pedro ahora? Pedro había regresado a su antigua profesión. Había ido otra vez a pescar y, siendo él el líder, toditos le acompañaron. Lucas nos relata que había tristeza también en medio de los discípulos por la muerte del maestro. Pero Jesús resucita y Él empieza a aparecerse en ciertas ocasiones a sus discípulos. Juan nos deja ver que esta era la tercera vez que el Maestro se presentó en medio de ellos. Yo quiero imaginarme un poco el sentimiento de Pedro, ya habiendo observado a su Maestro otras veces, pero con ese dolor en el corazón que tenía que sacarlo. Él había cometido una falta, él había creído que
Él iba hasta dar su vida, pero Jesús sabía que Pedro le iba a negar y esto se mueve en un pecado, esto se convierte en un pecado negar a Cristo. Pero Jesús, la Escritura dice que Él no vino para condenar al mundo, sino que vino para salvar al mundo y para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y Él tenía que mostrarle esto a aquel discípulo que Él le dijo, tú vas a ser Pedro. Él va a tomar este liderazgo dentro de la iglesia. Y Él tenía que saber lo que era reconciliar al mundo a través de Cristo. Este tiempo donde Jesús se aparece y tiene esta cena preparada que quería comer con ellos, paz, tenía el pan, tenía el pez, y Pedro se lanza de la barca, sabía que era su maestro, y él quería estar ahí. Y Jesús en esta ocasión tiene una enseñanza clave para aquel que iba a ser el líder de los discípulos. Él tenía que aprender sobre la reconciliación que trae la resurrección de Jesús. Y estas son las palabras que Jesús le empieza a hablar a Pedro. Veámoslas en el verso 15 en adelante. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, miren las palabras de Jesús. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y miren lo que pasa a Pedro ahora. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces Pedro había negado a Cristo y Cristo sabía esto. Y 3 veces Él le restaura. Pero aquí hay que observar algo también. Jesús no deja pasar por alto lo que Él había cometido. Pedro había cometido este pecado de negarle 3 veces. Y es por eso que Cristo también, no solamente que lo hace 3 veces para restaurarlo 3 veces, sino porque Pedro tenía que darse cuenta lo que él había hecho. Y una de las cosas, queridos amigos, es que Jesús no va a pasar por alto nuestro pecado. Nosotros podemos creer, confesar, creer lo que estamos leyendo, de que Él es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo de Dios. Pero una cosa es esto de tener este concepto, hablando de eso, de creer, tener este concepto en nuestra cabeza, saber que Él es el Hijo de Dios. Pero no podemos vivir una fe verdadera si no somos confrontados con el pecado en nuestra vida. Me encanta en la manera en que Jesús lo trata con él. No dejó pasar por alto su error. Pedro tenía que reconocer su error. Y su error fue creer que amaba a Cristo en la manera en la que él pensaba que lo amaba. Y de hecho no lo estaba amando tanto. Ahora él sí va a comenzar a entender lo que es ese verdadero amor, cuando su maestro se le acerca y empieza a lidiar con el problema. Y el problema en el ser humano siempre va a ser el pecado. Todo lo que hoy como mundo vivimos es por nuestras faltas, es por nuestros errores, es por lo que hacemos, por lo que decimos. Porque Dios nos creó para su gloria, pero nosotros nos hemos rebelado contra Él. Y usted me dirá, ¿cómo, Javier? Y es fácil observar las veces que mentimos. Es también negar a Cristo. Las veces que no amamos y no hacemos misericordia, también es negar a Cristo. Y Jesús en este tiempo de resurrección no quiere dejar pasar esto por alto. Y tenemos que lidiar con el problema del pecado. Porque tenemos que entender que hemos pecado para poder llegar a una reconciliación verdadera con Dios.
tenemos que reconocer nuestras faltas. Y Jesús le hace ver esto. Primer punto. Segundo punto, su restauración, qué preciosa que es. Las palabras que usa Jesús cuando le dice me amas es la palabra ágape, y es esta manera de amar de Dios, esta manera sacrificial de amar que Dios tiene por nosotros. Y Pedro usa la palabra filio, yo te amo pero con un amor de amigos. Luego esto cambia. Jesús le da una comisión hermosa y le dice apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Quiero llegar a este punto. Este conocimiento que había tenido Pedro, él había sido testigo de todas las cosas, había creído, había confesado, él había dicho, es verdad, tú eres el Hijo del Hombre, pero tenía que llegar al punto de confrontar esta vida de pecado que también estaba en Pedro, a pesar de haber caminado con Jesús, tal como usted y yo tenemos que hacerlo. Y esto fue lo que a Pedro le otorgó una capacidad diferente en su vida. La reconciliación lo transforma aquí a Pedro, porque Pedro no solamente que se le da la encomienda de liderazgo, porque le dieron un liderazgo, por eso es que el Señor le enseña lo que es la reconciliación, le da esta encomienda de pastorearlos, pero también aquí le da una capacidad que antes Pedro no había tenido, que pensaba tener, pero que a través de la reconciliación ahora sí la va a tener, y es, ahora sí él va a poder dar la vida por su maestro. Mire los versos siguientes. Verso 18. De cierto te digo, esto le dice Jesús a Pedro, cuando eras joven te ceñías e iba a donde quieras, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dándole a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Jesús le dijo que también Pedro ahora iba a padecer. Nosotros no podemos llegar a ese punto de padecer por Jesús si no llegamos a una verdadera reconciliación con Jesús. Pedro tampoco no lo iba a poder hacer, y por eso Jesús en su tercera aparición le muestra esto, la importancia de la reconciliación. Ahora toma sentido todos los discursos hechos por Jesús. Él es el buen pastor. Ahora toma sentido el que Él es la puerta. Pedro estaba frente a la puerta de su salvación y estaba entrando a ese tiempo glorioso de su salvación. Querido amigo, querida amiga, entendemos a través de todo el Evangelio de Juan quién es Jesús. Y ese concepto puede estar y lo podemos decir. Podemos decir, sí, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. Pero mientras nosotros no procedamos en un tiempo de reconciliación genuina, siendo confrontados con lo único que aleja al hombre de Dios, que es el pecado, no podremos entrar entonces por aquella puerta que Jesús dice que es. Y hoy yo quisiera extender esa invitación para que se reconcilie con Jesús. No tenerlo solo como un pensamiento, sino que crea quién es Él. Y si lo que nos está alejando de Él son nuestras faltas, hoy que el mundo celebra el domingo de la resurrección, veamos cuál es ese amor detrás de la resurrección, y es esta reconciliación que Dios trae a través de su Hijo Jesucristo. Hoy es un momento de reflexión de nuestra vida. Yo le voy a hacer las preguntas que Jesús le hizo a Pedro, y me las hago para mí mismo, ojo. Cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Y yo le hago esa pregunta a usted. Amigo, amiga, ¿usted le ama? Y se lo quiero repetir 3 veces. ¿Usted le ama? ¿Seguro usted le ama? Porque si usted le ama, si yo le amo, voy a reconocer aquello que me ha alejado de Él. Y voy a venir confiando en Él. Sé que Él me perdona. Jesús perdona a Pedro como le perdona a usted y me perdona a mí. Y es en ese momento cuando encontramos lo glorioso de la resurrección de nuestro Señor. Porque en esta resurrección, querido amigo, usted ha hallado hoy su reconciliación. Este es un tiempo especial.
un tiempo donde a través de la Biblia hemos entendido este mensaje de salvación y de reconciliación. Hoy es un día donde les quiero invitar a meditar en esto que hemos aprendido y que esto sea una verdad en nuestra vida. Es un tiempo de regocijo. La Biblia dice que cuando un hombre o una mujer se arrepiente, la Biblia nos llama a aquellos pecadores se arrepienten, hay fiesta en los cielos porque un alma ahora se ha salvado. ¿Y cómo no dar gracias a Dios por un tiempo de celebración? Porque hemos entendido hoy que en la resurrección ahí está nuestra reconciliación. Así que vamos a tener un tiempo de adoración, un tiempo de oración en familia. Hoy te traigo buenas noticias, una canción con un mensaje para ti. Gracias a un grupo de amigos y familiares, en medio de todas las limitaciones de la cuarentena, hemos grabado y producido con mucho cariño este material audiovisual. Disfrútalo. Pero antes, déjame contarte una historia. Me dicen que tengo un minuto. Corre tiempo. Un hombre tenía 2 hijos. Uno de ellos le pidió su herencia. El padre se la dio. El hombre se fue a una ciudad a probar suerte. Hizo malas inversiones, gastó todo su dinero y para colmo de sus males, en aquella región vino una crisis que no había qué comer, mucho menos dónde trabajar. Sin embargo, consiguió cuidar unos cerdos. Estando en su condición, recapacitó y dijo: en la casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen comida en abundancia, y yo aquí peleando con estos cerdos. Así que decidió regresar a casa. Seguramente en su camino de regreso iba ensayando cómo pedirle disculpas a su padre. Lo que él no sabía, que su padre lo estaba esperando. Cuenta la historia que el padre lo vio desde muy lejos, que su hijo estaba regresando. Así que corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, y cuando llegaron a casa dijo: preparen un banquete, hagamos una fiesta, traigan un vestido, traigan un anillo, porque mi hijo ha regresado. Vuelta a casa hoy sin pensar en encontrarte en el mismo lugar. A lo lejos él me vio, corrió a mí y me abrazó. Muchos besos y un volvió, él gritó, mi hijo volvió. Hijo mío, has vuelto hoy, no llores más, un vestido tráiganle, un anillo le pondré, ese día lo esperé. A lo lejos él me vio, corrió a mí y me abrazó. Muchos besos y un volvió, él gritó, mi hijo volvió. Hijo mío, has vuelto hoy, no llores más, un vestido tráiganle,
sientes arrepentimiento desde el fondo de tu corazón por todos tus errores y malas decisiones, Dios te perdona, te da la oportunidad de comenzar de nuevo y te dice: hijo mío, te bendigo, bienvenido a casa. Si este video ha sido de bendición para ti y este mensaje ha llegado a lo más profundo de tu corazón, quiero animarte a suscribirte y a compartirlo con alguien, para que de esta manera las buenas noticias de Jesús puedan llegar a otros. Que Dios te bendiga. Vamos todos a alabarle, vamos todos a adorarle.